El tema es interesante, son los sacramentos de la Iglesia Católica y con relación a lo que es la soteriología. Pero antes de definir cómo lo entiende la Iglesia Católica, es interesante primero analizar la etimología o la raíz de estos dos términos. El primero, sacramento, viene del latín sacramentum o en griego es mysterium, y sacramento tiene dos variantes. La primera parte que es sacra, que es santo, y mentum son medios o instrumentos. Por lo tanto, la Iglesia Católica piensa que son medios de salvación que da Jesucristo a su iglesia con la asistencia del Espíritu Santo en lo que es el cuerpo místico de Cristo, que en este caso seríamos todos los cristianos. Pues en este caso especialmente voy a hacer referencia a la Iglesia Católica. Y el término soteriología también es un término, es una variante de la teología. Ese sí viene también de dos términos en griego, que es sotería, que es salvación. Ahí el término soter, que quiere decir salvador, por eso Jesucristo también se llama el salvador. Sotería y logia es estudio o tratado. Por lo tanto, sería el tratado o el estudio de la salvación. Entonces, ahí está. ¿Cómo lo ve esa soteriología y los sacramentos de acuerdo a los postulados de cada iglesia? Es lo que vamos entonces aquí a compartir con el pastor Winston Medina. Voy primero a definir lo de sacramento y cuántos sacramentos son. Lo voy a hacer de este libro, me gusta mucho, es de Richard Ramsay, Católicos y Protestantes, ¿cuál es la diferencia? Esta colección de libros es de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, parece ser que es una facultad de teología a distancia donde se forman pastores, creo que son de rama reformada, es de la editorial Unilin. Es muy interesante porque el autor fue pastor y fue también misionero en Chile. Entonces, este libro me gusta mucho. Yo utilizo mucha literatura evangélica, me edifica mucho porque trata también temas que son pues de orden bíblico y teológico y da ambas posturas, da tanto la postura católica como lo que es la postura evangélica. Ahí cuando dice los sacramentos y la penitencia, dice así, los sacramentos para la Iglesia Católica, hay que aclarar también que no es solamente para la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Ortodoxa, del cual nos une una tradición de 2000 años, los 1000 primeros años estamos unidos, y de las iglesias que nacen con la Reforma Protestante, la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana también tiene 7 sacramentos. Ya la forma como lo veamos, pues ya depende de cada iglesia, pero casi tenemos las mismas ideas centrales con unas variantes de orden teológico. En cuanto a las iglesias que nacen con la Reforma Protestante, ahí varía un poco. Vamos a explicarlas más adelante. Ahora, en este libro, este autor da una definición que me parece importantísimo, porque es muy veraz, no es un libro tendencioso, anticatólico. Dice, si la diferencia más grande en que la Iglesia Católica considera los sacramentos necesarios para la salvación. O sea, nosotros creemos que son medios de salvación y también de santificación. Son parte del proceso de colaboración con la gracia de Dios y hacer mérito. O sea, gracia, caro. O sea, creemos que todo viene por mérito de Dios, por medio de Jesucristo, pero para la Iglesia Católica creemos que también esos méritos de Jesucristo en la cruz y esa gracia que se nos da, que es un regalo inmerecidamente, también el ser humano tiene que aportar también para ese proceso de salvación. Eso es parte fundamental de la teología católica. Dice también, la doctrina católica hace que el creyente dependa de ellos, o sea, dependa de los sacramentos en el sentido, como digo, de salvación o también de santificación. Y por lo tanto que dependa de la institución católica que los administra para su salvación. Claro, ahí está. Creemos que la iglesia es el mecanismo o el medio por el cual, iglesia, pues un término griego muy conocido, eclesia, asamblea, congregación de fieles, la iglesia que funda Jesucristo con la asistencia del Espíritu Santo, por el cual se administran estos sacramentos. Hay una cita bíblica que me parece importante para traer aquí a colación, para entender un poquitico más este tema, que es una cita bíblica que aparece en la carta de los Efesios capítulo 3 versículo 10. La voy a hacer con esta Biblia católica, es Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Sabemos que la carta a la comunidad de Éfeso en Turquía es una de las cartas o la primera carta de la cautividad del apóstol Pablo, fechada hacia los años 58 y 60. Dice en esta carta, vamos a buscarla, a ver, carta, aquí está, permítame, carta a los Efesios, en esta Biblia católica, aquí la tenía,
Ya la vamos a buscar, a ver. Vamos a esta carta de los Efesios, capítulo 3, versículo 10. Ahí está. Después de las 4 cartas magnas del apóstol Pablo, aparece la carta a los Efesios, capítulo 3, 10, dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Interesante esto, esta perícopa me parece que exegéticamente tiene una gran información, porque habla de lo que es la sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios que se manifiesta por medio de la iglesia a esa comunidad de creyentes para manifestar así su obra. Ahora, ese término sabiduría podemos verlo en el hebreo, que es coma, en el griego es sofía y en latín es sapientia. Quiere decir precisamente la sabiduría de Dios. De ahí viene el término filosofía o viene el término teología. Teo, Dios, y logía es el estudio. Por lo tanto, nosotros creemos que esa sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo se da principalmente en la iglesia. A diferencia de pronto de nuestros hermanos evangélicos o ramas protestantes, donde su máxima autoridad es la Biblia. Nosotros creemos que, por el contrario, la máxima autoridad es la iglesia. ¿Por qué? Porque esa multiforme, o sea, la grandeza de esas gracias de Dios que se va a dar en la iglesia, tiene que trascender no solamente en el año 58 o 60 en que se escribe esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, sino que ubica también a la iglesia apostólica cuando ya está a cargo de los apóstoles desde Pentecostés, pero que tiene que también pasar el umbral ya después de lo que sería el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto. Se cumple ahí la promesa de Jesucristo en Mateo 28:20, donde dice en voz imperativa fuerte de mando: yo, dice Jesucristo, estaré, en términos pues de presente continuo, con ustedes todos los días, los aiones de los siglos, hasta que hasta la consumación, o sea, hasta la parusía, hasta el segundo encuentro de Cristo. Por lo tanto, la forma como Jesucristo va a estar en su iglesia, una forma mística, y como dice aquí el apóstol Pablo, con la asistencia también que él mismo promete, el Espíritu Santo, que se hace visible en la fiesta de Pentecostés, ya con los apóstoles, cuando Jesucristo sube al cielo, 10 días después en esa fiesta judía, están los apóstoles reunidos en el cenáculo alto, llega el Espíritu Santo, se manifiesta en forma de lenguas de fuego, y ahí empieza toda esa labor misionera y evangelizadora de la iglesia, de esa iglesia apostólica, pero que ha transcurrido también en el umbral de los tiempos hasta hoy en día, el siglo XXI. Entonces, en esa cita bíblica creo que también nosotros podemos decir que para la Iglesia Católica están esos dos grandes baluartes, que sería la Biblia, como se fue dando los libros, sobre todo el Nuevo Testamento, y también esa misma tradición cristiana o esos mismos documentos que fueron enriqueciendo esa iglesia que siguió de una forma sucesiva. Sobre el tema de los sacramentos es importante mirar, porque de los muchos documentos que nosotros podemos mirar acerca de lo que es los sacramentos, la forma como se administra, no solamente eso, porque la multiforme sabiduría de Dios también fue delegando también la misma jerarquía eclesiástica. Ya vemos en el siglo segundo que hay episcopos, presbíteros, diáconos. Sabemos que ya el domingo reemplaza al día sábado, tienen sus propias liturgias, tienen sus propios sitios de reunión en las casas, comparten la fracción del pan, aparecen los primeros mártires, aparecen estos hombres de Dios, los primeros llamados los padres apostólicos, la primera generación. Uno de ellos es muy interesante, que es Justino Mártir. Justino Mártir fue un filósofo griego, pagano, que se convirtió al cristianismo. Él tiene una apología muy interesante hacia el año 150, en tiempos del emperador Antonio Pío. En esa apología 1, él da unas referencias muy interesantes que lo vamos a ver de este tema de los sacramentos, y voy a decir especialmente de cuáles. Ahora, ese sería uno de los padres apostólicos. En el siglo III también viene también un presbítero que se llama Hipólito de Roma, hacia el año 200, en uno de sus tratados también nos da una referencia acerca de cómo era el bautismo, cómo se administraba todo el proceso, porque era todo un proceso de catecumenado en el cual duraba 2 años para que estos cristianos pudieran incorporarse a la iglesia y participar en lo que era su máxima expresión de celebración, que era la Eucaristía. En el siglo IV viene también otro de estos grandes hombres de Dios, ya se llaman padres de la iglesia, que es Ambrosio, obispo de Milán, mentor de Agustín. También él trae un tratado ya sobre los sacramentos, estos 7 sacramentos que para nosotros creemos que vienen también
de forma interrumpida, y que también en el Catecismo de la Iglesia Católica se explica de una manera amplia tanto el punto de vista doctrinal, bíblico, teológico y la forma como se administra, los efectos y demás. Y llegamos al culmen, que fue Tomás de Aquino, este gran hombre de Dios, uno de los hombres más importantes de la escolástica en la Edad Media, en el siglo XIII, donde ya define estos 7 sacramentos, los instituye, por así decirlo, de una manera más organizada. Los 3 primeros son llamados, que son sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. 2 de orden social, que tienen que ver con la comunidad, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Y en este caso, orden sacerdotal, creemos que son los episcopos, presbíteros y diáconos, o sea, la jerarquía eclesiástica. Y 2 sacramentos que son de salvación eterna, que para nosotros sería la confesión de los pecados y la unción de los enfermos. Si vamos a pasar de todo de ese umbral, estamos por eso le digo, en los primeros 1000 años en que estamos unidos, la Iglesia de Occidente, llamada la Iglesia Latina, y la Iglesia de Oriente, hasta el gran cisma en el 1054, donde después se forma la Iglesia Ortodoxa, y creo que el pastor también tiene alguna afinidad con la Iglesia Ortodoxa, alguna vez comentó algo de los ortodoxos. Tenemos los mismos 7 sacramentos. Cuando llega el siglo XVI pasa algo muy interesante con un hombre de Dios, una persona muy inquieta, que fue Martín Lutero. Sabemos que fue un sacerdote, un monje, doctor en teología, y también era profesor en la Universidad de Westminster, en la Universidad esta universidad alemana de Wittenberg, profesor de Sagradas Escrituras. Él pues muestra su inconformismo con la Iglesia Católica, pega sus 95 tesis, y ahí podemos decir que se da inicio a la Reforma Protestante. Ahora, de esos 7 sacramentos que tenía históricamente en esa tradición, en esa multiforme sabiduría de Dios, que lo podemos nosotros constatar desde los primeros siglos, Martín Lutero, por su criterio propio, rebaja esos 7 sacramentos a 3, que para él serían, lo que después sería para la Iglesia luterana, que son el bautismo, la Eucaristía y la confesión de pecados. Ya las otras iglesias que se van formando de la Reforma Protestante, exceptuando a los anglicanos, ya tienen 2 sacramentos que son ordenanzas, como le llaman, que son en especial el bautismo y la Eucaristía. Y lo vamos a ver también de esta Biblia, que es la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, donde están las diferentes confesiones de fe, pero voy a hacer mucho énfasis solamente a manera de comparación lo que fue la Confesión Bautista del año 1689. Cuando Martín Lutero da inicio y empieza pues a formar su compendio doctrinal, el bautismo de Martín Lutero, lo que él considera el bautismo, es lo mismo de la Iglesia Católica, es un bautismo de regeneración, de lavamiento, de el pecado original. Creemos que también con el pecado ancestral, el pecado adánico, el hombre adquiere una condición pecaminosa, concupiscencia, y que el bautismo, que después vamos a explicar, lava o regenera a la persona. Por eso es un sacramento de iniciación cristiana, y que también pues limpia esa falta o esa culpa. Ese sacramento nosotros los católicos lo hemos administrado a través de los tiempos, al igual que la Iglesia Ortodoxa y después la Iglesia Anglicana, tanto a los adultos, que eran los catecúmenos, como también a los infantes. Después vamos a mirar constancia de eso. Martín Lutero creía en esa misma idea teológica, que usted la puede mirar a ver en lo que es, por ejemplo, su Catecismo Mayor y su Catecismo Menor, y también el Libro de Concordia. Él mismo, después de que se casó con una monja, Catarina Bora, tuvo 5 hijos, y él mismo bautizó a esos 5 hijos, los bautizó de temprana edad a los 5 hijos. De eso creo que sobrevivieron solamente 3. Cuando él inicia su reforma protestante, viene un seguidor de él, uno de sus fervientes seguidores, que llamaba Tomás Munzer. Tomás Munzer ya no estuvo de acuerdo con el bautismo de infantes, y ahí viene una primera ramificación de lo que es la Iglesia luterana, que son los anabatistas, que son los que solamente se bautizan personas adultas, que es más o menos, creo que es la idea teológica del pastor Winston Medina con los bautistas. Ahora, con la Eucaristía también pasa algo muy parecido. En la época de la escolástica, Tomás de Aquino, en un pensamiento teológico filosófico, da lo que a veces te critican: ¿de dónde sale la transustanciación? No, nosotros creemos que Jesucristo siempre ha estado en las especies del pan y el vino, está de una manera real, su cuerpo, alma, sangre y divinidad, pero cuando a veces se habla de transustanciación, es la forma también de esa misma doctrina, como decíamos, de esa multiforme sabiduría de Dios, porque creemos que la revelación ha sido progresiva en la Iglesia Católica. Entonces, él le da una explicación más filosófica a lo que nosotros celebramos en la misa, que para nosotros es el máximo sacramento. Por eso le decimos sacramento de salvación, sacramento de redención, santo sacrificio y demás.
Martín Lutero tenía una idea muy parecida a los católicos en cuanto a la Eucaristía, o muy comúnmente conocida en las iglesias evangélicas como la Cena del Señor. Pero el que sí creía que Jesucristo estaba presente en las especies del pan y el vino, lo único que no creía era lo que los católicos conocemos o definimos como la transustanciación, o sea, el cambio de las sustancias o las especies en el momento de la consagración. Ahora, ¿qué pasó ahí? Otra vez lo mismo. Otro contemporáneo, el que también fue un sacerdote, Ulrico Zwinglio de Suiza, ya también se opuso a esa idea de Martín Lutero. Decía, no, esto ya es una manera simbólica, esto no es real, no hay una presencia como tal, le da otra característica, y ahí viene también otra variante que después con Juan Calvino viene a ser los presbiterianos. Excluimos a los anglicanos, que solamente se separaron de Roma con el rey Enrique VIII, pero conservaron los mismos 7 sacramentos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Ya a partir del siglo XVI, esa tradición que se tenía de los 7 sacramentos como medios de salvación, como medios de santificación, que se practicaba en la iglesia primitiva, que fue tomando pues una estructura en cuanto a su celebración, en cuanto a las características como más, vemos que aquí ya hay una variante que es muy respetable, porque considero yo que lo que es la Reforma Protestante es parte del patrimonio de lo que es ese mismo cristianismo. No tengo en mi pensar una apología antiprotestante, ni mucho menos, no, creo que es parte del cuerpo místico de Cristo, el Espíritu Santo sopla donde quiera, solamente estoy dando a conocer lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un tratado como es el Catecismo de la Iglesia Católica, donde también hay los catecismos, como decíamos, de Martín Lutero, las mismas, el Catecismo de Westminster, también las mismas confesiones de fe que son muy interesantes también, de la confesión de fe de Belga, la confesión, los decretos de Dort, en fin, o sea, estas iglesias también fueron estructurando y organizando de acuerdo a su misma teología, a su mismo pensar, sobre todo lo de los sacramentos. Ahora, ya por ejemplo, como decíamos ya, voy a hablar especialmente de 2 sacramentos, de pronto ya en la segunda parte, que voy a dar un toque un poquitico más teológico y bíblico, sobre todo a los 2 que nos unen, que son el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Para la Iglesia Católica, sobre todo el primer sacramento, bautismo, es un sacramento que es de gran relevancia, porque creemos que con él imprime un carácter, o sea, es dado una vez y para siempre, como dice Efesios 4:5, un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica también de una manera magisterial, porque pues como católico también nos regimos con el catecismo, los concilios, los decretos y demás. Dice, el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo han recibido ritualmente el bautismo, están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por lo tanto, con todo derecho se les honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica y como hermanos del Señor. Unitate Reintegratio 3, uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre todos los que han sido regenerados por él, por Jesucristo. Unitate Reintegratio 22. Y ese término regeneración es muy interesante también teológicamente, con lo que tiene que ver ya magisterialmente hablando, cómo nosotros definimos el bautismo. Bueno, voy a hacer en mi segunda entrega, porque quise dar primero un panorama general de lo que son los sacramentos, lo que es la soteriología, lo que es la autoridad de la Iglesia Católica, magisterialmente hablando, como decíamos, es la Iglesia, magistre, magisterio viene magister, o sea, la enseñanza. Las 2 grandes variantes, primera fuente primaria, nosotros la Biblia, fuente secundaria también, pero con el mismo peso, la tradición, la misma asistencia plena del Espíritu Santo, la multiforme sabiduría de Dios, en el cual, como decíamos, en los sacramentos, la forma como los primeros cristianos lo administraban, y así hasta llegar en que vamos a ver en la segunda entrega algunas citas bíblicas y también teológicamente y magisterialmente hablando cómo entendemos los católicos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía. Bien, entonces ahí se me fueron lo que habíamos planeado con el pastor, son 20 minutos de exposición. En los otros 15 minutos daré de pronto un refuerzo más a estos 2 temas. Bueno, ahí está, pastor, voy a reiniciar el tiempo, voy a apagar mi micrófono y entonces vamos a escuchar también muy atentamente
este momento tenemos 50 personas aquí conectadas. Bendiciones para todos. Siempre todos sus comentarios son bien recibidos, siempre y cuando sea con respeto y educación, en este caso con nuestro invitado, que es el pastor Winston Medina de Confesión Bautista. Pastor, entonces voy a apagar mi micrófono. Apenas empiece el cronómetro, usted puede dar su exposición. Y lo mismo, faltando 2 minutos, entonces lo pongo en pantalla. Quiero que me pongas también el PowerPoint, porque voy a tratar de presentar la exposición a través de un PowerPoint. Listo, entonces primero el cronómetro y después el PowerPoint. Pon el PowerPoint y cuando comienza a... no, el PowerPoint tiene que estar ahí. Exacto, así, exacto. Ahí está. Ya, listo. Voy a empezar a las 8:27. Ok, listo. Bueno, bendiciones, hermanos, para todas las personas que nos siguen. Es para mí de bendición poder compartir con Guido Rojas el día de hoy. Este es un diálogo. Dije que no quería hacerlo de forma debate, porque a petición del pastor Santiago, que está por ahí, el doctor Santiago, que nos ha pedido que no lo hagamos así. Bueno, yo no soy católico justamente porque encuentro defectos en el sistema sacramental católico. Ahorita no voy a abordar nada de lo que dijo Guido, sino en la segunda parte, cuando viene la parte de respuesta. El sistema sacramental católico, ese es el tema que estamos analizando en la salvación de los creyentes. ¿Cuál es el rol, el papel que juega en los creyentes en materia de soteriología, en materia soteriológica de salvación? ¿Ok? Yo voy a empezar con una lectura del sacerdote católico, el reverendo John O'Brien, que escribió un libro que se llama La Fe de Millones. Es un libro bien interesante y pueden encontrar esto en inglés, The Faith of Millions. Las páginas son 255 y 256, porque yo me voy a centrar en dos sacramentos prácticamente que son los más importantes a mi modo de ver, que tiene que ver con la salvación. ¿Ok? Él comienza describiendo el poder del sacerdote católico que tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía. Dice, cuando el sacerdote anuncia las tremendas palabras de consagración, él traspasa los cielos, baja a Cristo de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como la víctima de los pecados del hombre. Es un poder mayor al de los monarcas y emperadores. Es mayor incluso que el poder de los santos y los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. En verdad, es incluso más grande que el poder de la bienaventurada Virgen, porque mientras ella fue la agencia humana por la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote trae a Cristo del cielo y lo hace presente sobre nuestro altar como la víctima eterna por los pecados del hombre. No una sola vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y ahí está, Cristo el eterno y omnipotente Dios. Atención, dice, baja su cabeza en humilde obediencia al mandato del sacerdote. De cuán sublime dignidad es el oficio del sacerdote cristiano para ser así privilegiado de actuar como el embajador y vicerregente de Cristo en la tierra. Él continúa el ministerio esencial de Cristo. Él enseña a los fieles con la autoridad de Cristo. Él perdona al penitente pecador con el poder de Cristo. Él ofrece de nuevo el mismo sacrificio de adoración y expiación que Cristo ofreció en el Calvario. No es de extrañar que el nombre que los escritores espirituales son especialmente aficionados a aplicar a los sacerdotes sea el de Alter Christus, o sea, otro Cristo, porque el sacerdote es y debería ser un Cristo. Eso es para que ustedes vean esta lectura de este sacerdote, de cómo él percibe y está enseñando en su libro esto para animar a los sacerdotes de su rol que tienen. A mí me parece particularmente, con todo el respeto que se merecen los católicos, bastante blasfemo en lo que dice, que Cristo tiene que humillar su cabeza, tiene que bajar su cabeza y obedecerle al sacerdote a la voz de su consagración. Eso es algo que es bastante curioso y que quise empezar con esa lectura para que ustedes tengan una percepción de lo que es la Iglesia Católica con respecto a este tan importante sacramento como lo es el sacramento de la Eucaristía. Yo creo que la pregunta que responde nuestro diálogo el día de hoy es ¿cómo somos justificados delante de Dios? Y a nosotros nos divide prácticamente esa pregunta, tanto los católicos como los protestantes, y hay dos grandes sacramentos que están ligados esencialmente con la salvación, aunque estoy de acuerdo con Guido con respecto al bautismo, como ellos le llaman sacramento de iniciación cristiana, y es cuando somos justificados. De eso voy a ir hablando poco a poco,
Voy a tocar varios sacramentos, pero los más importantes sobre los cuales gira, y así está documentado en toda la teología católica, sobre el cual gira toda la atención de los demás sacramentos, sin los cuales todos los demás se caerían, es el sacramento de la Eucaristía, que se celebra en lo que se conoce como la Santa Misa. A veces se le llama la celebración de la palabra cuando se ofrece los días miércoles, no necesariamente por un sacerdote, sino que el sacerdote deja el pan consagrado en la sacristía y cualquier ministro o laico puede dar el pan ya santificado por un sacerdote que está ahí en el sagrario. Y el purgatorio, aunque este no es un sacramento, pero tiene mucho que ver con el destino final, porque cuando hablamos de la salvación hay tres lugares prácticamente: es el cielo, el infierno y el purgatorio. El limbo no, porque el limbo ya el Papa Juan Pablo II lo cerró invocando la misericordia de Dios y mandó a todos los niños de un solo soplido para el cielo, ¿no? Y eso tiene también una razón, ¿no? Que tiene que ver con alguna experiencia temprana del Papa, pero ahorita no me voy a meter con ese tema. Me voy a meter aquí entonces que hay tres cosas cuando uno habla de la soteriología católica, y para poderla diferenciar muy bien con la teología y la soteriología, la doctrina de la salvación en el protestantismo, sobre todo de tendencia reformada, es en primer lugar la naturaleza del pecado. En segundo lugar, la justificación y el rol que juegan los sacramentos en esa justificación, que es columna y baluarte, por decirlo de alguna manera, de lo que es la salvación como tal. Sin justificación no hay salvación. Entonces vamos a comenzar con la naturaleza del pecado, cómo lo percibe la Iglesia Católica, y yo voy a ir diciendo algunas cosas en las que estoy de acuerdo, algunas cosas en las que estamos en desacuerdo, los protestantes con los católicos. Nosotros estamos de acuerdo en que, como la Iglesia Católica define el pecado, en que el pecado es rebelión contra la ley de Dios, contra Dios mismo y su ley, y que el pecado separa al hombre de Dios. En eso estamos completamente de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es que existen tipos de pecados, o tipos de si me faltó pluralizar pecados ahí, que ellos llaman veniales y mortales, con respecto al castigo por el pecado y con respecto a cómo se perdona el pecado. Son las tres cosas que creo que si nosotros las comprendemos, podemos marcar una gran diferencia entre lo que es el catolicismo romano versus lo que es la teología protestante en general, con respecto a la teología, o a lo que se llama en teología la armateología, que es la ciencia de la teología que lidia con el pecado, la rama más bien de la teología que lidia con la doctrina del pecado. Y está muy asociado también eso a lo que es la antropología teológica, ¿ok? Entonces, bueno, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Los tipos de pecados, cómo lo clasifica la Iglesia Católica, el castigo por el pecado, porque hay dos tipos de castigo, ahorita lo vamos a ver, y cómo se perdona el pecado, ¿ok? La Iglesia divide los pecados en dos grupos. Tenemos los pecados veniales, que ellos dicen que la palabra venial, ahorita lo vamos a ver cómo lo define un mismo diccionario católico de bolsillo por ahí, de Hardon. Él dice, no quita la gracia santificante. O la gracia santificante, acuérdense que para la Iglesia Católica, tanto la justificación como la santificación, ellos lo ven como una sola cosa, ¿ok? Entonces, no quita la gracia santificante, es lo mismo que decir que no quita la justificación, que se logra por el sacramento del bautismo, como muy bien expresaba el señor Guido Rojas en su presentación. La justificación dentro de la teología católica se obtiene por medio de la fe y también por el bautismo, pero en este caso, como ellos bautizan a los infantes, juega un papel importante la fe externa de los padres y no del niño, porque un niño no puede ejercer fe, al menos que ya sea adulto y todo lo demás. Es otra discusión que ahorita no me voy a meter ahí. ¿Ok? El punto es que hay un acto, la persona entra en un estado de gracia, un estado de justificación por medio del acto del bautismo, por medio del sacramento bautismal. Pero los pecados veniales son los pecados diarios, los pecados que se cometen a diario, inocentones, pues por decirlo de alguna manera. De hecho, la palabra veniales significa perdonables. Remedio, ¿cuál es el remedio, el antídoto que la Iglesia ofrece para eso? Bueno, dice sacramentos o el purgatorio. Si tú cometes pecados veniales y no te confesaste por alguna razón, vas a terminar en el purgatorio. La Iglesia falla en decirnos por cuánto tiempo vas a estar en el purgatorio y qué se requiere para salir del purgatorio e irse al cielo. ¿Qué se requiere hacer aquí para que podamos tener la certeza de que ya pasaste del purgatorio
a la gloria, al cielo. Eso es un tema bastante delicado y sensible dentro de la teología católica porque no hay respuestas al respecto. Se especula, pero no hay algo definido como tal. Entonces, otros remedios, otros antídotos, algunos han dicho, no es necesario que una persona se confiese ante un sacerdote, que sería uno de los sacramentos, que es el sacramento de la penitencia, el acto de contrición y todo eso, sino que una persona por su propio acto de contrición o haciendo algunas obras buenas u orando o haciendo algo agradable a Dios, puede que esos pecados sean automáticamente borrados. De hecho, hasta se presenta una analogía con el cuerpo. No, dicen el cuerpo se enferma. Ahorita lo vamos a ver ahí. El cuerpo se enferma, pero tiene anticuerpos y tiene algún tipo existe una especie de cosas que controla el cuerpo que le permite volver al equilibrio, homeostasis, creo que se llama eso, y entonces el cuerpo se recupera solo. Tiene la capacidad propia de sanarse. Lo mismo ocurre con los pecados veniales. Mientras que los pecados mortales quita la gracia santificante, es decir, la justificación se pierde y por lo tanto una persona que la gracia santificante es removida, aquella persona cuya gracia santificante o justificación ha sido removida, por supuesto que queda expuesto al castigo eterno. Si muere en ese estado, no va al purgatorio, sino que va derechito a la condenación eterna. Y además implicaría, por supuesto, por tanto, una pérdida completa de la salvación. No importa cuánto tiempo haya asistido a la misa, y por eso yo digo que estos sacramentos y la visión de la Iglesia Católica le veo defectuoso porque no garantizan la salvación de nadie, sino que hace posible la salvación, pero no la pueden garantizar. Y este es el punto de la discusión. El remedio es el sacramento de la confesión, y a veces la misa puede también colaborar en eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces, resumiendo esto, John Hardon dice que los pecados veniales es una ofensa en contra de Dios que no priva al pecador de la gracia santificante. Venial significa perdonable y pone la analogía del cuerpo. Y en el mismo diccionario católico de bolsillo New York, páginas 271, dice pecado mortal, un pecado verdadero que destruye la gracia santificante. O sea, cuando dice pecado verdadero, o sea, que es serio, pues, que destruye la gracia santificante y causa la muerte sobrenatural del alma. O sea, el alma se muere. Causa daño a la naturaleza racional y al orden social, lo priva del derecho al cielo. Eso es lo que dice estos diccionarios, que es literatura católica, obviamente, pero para que ustedes tengan una idea de cómo la iglesia define. Esto lo dice John Hardon, que escribió este diccionario. Y resumiendo, entonces tenemos que el catolicismo tiene un sistema sacramental para percibir la salvación. La recepción de la gracia está basada principalmente en el bautismo, pero aparte del bautismo, simplemente lo inicia en la gracia y lo predispone a que permanezca en la gracia santificante y justificadora, que por infusión y no por imputación, y todo eso es una discusión que no voy a entrar ahora, y que por supuesto está basada en la fidelidad y las acciones de las personas. Cuando hablo de la fidelidad incluye la fe más las obras. La fidelidad, la fe y las acciones se refieren a las obras, a fe más obra. Tienen esa fórmula y creen en un aumento de la justificación. Entonces, el problema, que es el punto central de lo que yo percibo en toda esta teología, es que el bautismo, la Iglesia Católica dice, te une a la Iglesia. O sea, pasas a ser miembro del cuerpo de Cristo, recibes la gracia justificadora del pecado original y te predispone a la gracia para que permanezcas en ella y puedas hacer buenas obras para aumentar en justificación a medida que crezcas, porque te bautizan cuando eres infante. Dice que te quita el pecado, pero ¿qué pasa después? Bueno, vienen los pecados veniales y los pecados mortales y hay que tener mucho cuidado. Entonces, debido a esta situación del pecado venial y pecado mortal, la salvación es contingente, es decir, que no está garantizada para nadie. No existe tal cosa como una garantía de perdón completo. O sea, si hay un perdón completo aquí, temporal, pero no está garantizado, porque yo no sé si minutos más adelante voy a cometer un pecado mortal, si voy a tener un accidente, voy a terminar condenado eternamente, aunque haya ido a la misa miles y millones, miles de veces, por no decir millones, para no exagerar. Entonces, es muy probable que no termine condenado, pero que mis pecados hayan sido pecados simplemente veniales, me morí en ese estado y entonces haya una posibilidad
de que como no oré, no recé o no tuve un acto de contrición, no me confesé o lo que sea, por lo que sea, es muy probable, entonces, muy posible que termine en el purgatorio. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Y esa teología del purgatorio está basada en muchos textos bíblicos descontextualizados que muchas veces ni siquiera suponen lo que la Iglesia Católica supone, y creo que Guido en eso está de acuerdo conmigo, porque lo vi haciendo un debate por ahí de 1 Corintios 3:15 que es mal interpretado en la Iglesia Católica. Bueno, ahora entramos en la materia con respecto a la justificación. Ya hemos hablado de del sacramento de iniciación del bautismo, de la misa, la confesión, todo esto, la Eucaristía, ¿verdad? Y ahora viene la justificación. Para la Iglesia Católica, la justificación es condicional. ¿Condicionada a qué? A la actuación subjetiva de la persona. Porque aún con todo el peso y todo el valor que puedan tener los sacramentos, la Iglesia Católica sostiene que la sinceridad de la persona juega un papel muy importante en que el sacramento sea efectivo. Entonces, no hay garantía, aun cuando el sacerdote haga la consagración, aun cuando el sacerdote absuelva de pecados a una persona que se confesó, queda el castigo temporal y no hay garantía de que esa persona realmente esté siendo sincera y que realmente la persona haya recibido el perdón de los pecados, porque eso es contingente, o sea, está condicionada y supeditada a la sinceridad y la genuinidad de la persona que está confesando el pecado. Aunque el sacerdote tenga ese poder que se describió al inicio de esta presentación, no necesariamente significa que está garantizándole el perdón a esa persona, porque nosotros pudiéramos no estar siendo sinceros al momento de la confesión de nuestros pecados, porque puede haber por ahí cositas escondidas. Entonces, es condicionar la justificación a la actuación, es decir, a las obras que hagamos, es subjetiva, a la actuación subjetiva de la persona, ¿ok? Eso es muy importante, o sea, cuántas obras hago, o sea, está condicionada a la fe y a las obras, fidelidad y acciones. Es reversible, es decir, que se puede revertir, se puede perder por un solo pecado mortal o por dejar de comulgar, como dejar de venir un domingo a misa para comulgar. Yo cometo el pecado mortal, así lo sostiene la Iglesia Católica, y por lo tanto quedo expuesto al infierno. Si me muero en ese estado, para el infierno, aunque haya asistido a misa muchas veces. Y también en la teología católica se dice, y esto es del Concilio de Trento, ojo, 16 capítulos, 33 artículos, creo que es que pusieron cánones, creo. En el capítulo 10 de este decreto dice que afirma que se puede crecer en la justificación. Crecen en la misma justicia recibida por la gracia de Cristo, cooperando la fe con las buenas obras. Noten cómo no dicen cooperando las obras con la fe. No dice cooperando las buenas obras con la fe, sino cooperando la fe con las buenas obras. Y se justifican más. Y bueno, existen algunos versículos que la Iglesia los entiende, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la sintaxis, de lo que dice el texto, cuando dice el que sea justo, justifíquese más. Ella lo cambia y dice, justifíquense más, pero el que sea justo todavía. Ese todavía es temporal y no tiene nada que ver con aumento en la justificación. Esa es otra cosa, pero no me voy a meter ahí ahora. Pero lo que quiero que ustedes vean es que ellos incluso citan a Santiago 2:24 y Santiago 2 en este catecismo. ¿Para qué? Para ellos decir, miren, ¿saben una cosa? Se puede aumentar en la justificación. Ellos están claros que la justificación es por la fe, y una persona con fe genuina es una justificación. Pero al hacer obras aumenta en la justificación, a diferencia de que a veces, claro que hay otros textos donde otros libros y otros documentos oficiales de la Iglesia donde establecen claramente la doctrina de la fe más las obras para la justificación. Pero eso es otro tema, pero lo dejo ahí porque es curioso que ellos citan a Santiago para decir que ese texto prueba aumento en la justificación. Entonces quiere decir que la fe ya me justifica y las obras simplemente me aumentan la justificación, aunque eso no es lo que está diciendo Santiago, pero bueno, ese es otro tema de debate en algún momento. El punto central que hace defectuoso este sistema es que se pierde la justificación, y si se pierde la justificación, se pierde la salvación, se pierde la regeneración, se pierde la posición de hijo y quedas expuesto al infierno. Por eso es que es peligrosamente, simplemente potencial, probable. Yo veo esto como una doctrina peligrosa porque no garantiza la salvación de nadie. Estamos como batallando para ganar la salvación. De hecho, nadie, ningún católico, a la luz de esta doctrina, puede decir hoy estoy salvo, 100% salvo, que si me muero hoy estoy salvo, que no iré al purgatorio o terminaré condenado. Porque él no sabe si mañana o en minutos más adelante va a no cumplir alguna condición
de santificación y va a caer de estado de la gracia. Puede que deje de ir a la misa, de comulgar, etcétera, etcétera, y puede terminar condenado. Vamos a ponerles un ejemplo para que ustedes puedan entender. Yo le llamo el fiel misero. Es alguien que ha ido a misa, vamos a decir, por 80 años. A la edad de 90 años, vamos a suponer que hizo la primera comunión a los 10 años y fue un católico bastante comprometido y nunca ha fallado a misas. Entonces, si no me equivoco, vamos a suponer que él dice, bueno, yo estoy comprometido a ir a misa todos los domingos para tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio, la presentificación que llaman los católicos. Okay. Creo que un año trae 52 semanas. Por 80 años, esa persona habrá ido a misa 4.160 días. Hay algunos que van a la misa y también hay iglesias que celebran lo que llaman la celebración de la palabra, que es una especie de, ya lo expliqué anteriormente, un diácono o algún ministro. Tiempo, pastor. Ya. Sí, bueno, déjame redondear la idea para que termine. Dale, pastor, dale. Entonces aquí los más fieles pueden que tome la misa, participen de la misa el doble, o sea, 160 si los domingos y los miércoles, 8.320. Y entonces la persona resulta que al final de su vida cometió un pecado mortal y mire dónde va a terminar. Llega ante San Pedro la señora de sus 90 años y dice, oye, ¿qué pasó? No, tú vas para allá, para la quinta paila. Porque cometiste un pecado mortal aunque habías asistido a la misa 8.320 veces en toda tu vida. Bueno. Gracias, Guido. Listo, pastor. Bueno, entonces vamos... Perdón, bueno, listo, ya voy con mis 15 minutos de refutación y refuerzo. En este momento tenemos un promedio de 70 personas en el chat, activos, perdón, en la transmisión, y las personas están en el chat muy activas. Bueno, bendiciones para todos, católicos y evangélicos. No olviden que también el pastor no lo pudo hacer ahorita, pero también lo va a retransmitir también en sus plataformas y también en su canal de YouTube. Bueno, empiezo, perdón, le apago el micrófono al pastor y empiezo desde ya. Bueno, como siempre, muy interesante. A mí esto me enriquece mucho porque para mí es un simple compartir. Muy buena la exposición del pastor Winston Medina. Se acerca muchísimo a lo que es la teología católica con respecto a su postura doctrinal. Voy a hacer de pronto algunas acotaciones para explicar un poquitico al pastor lo de la autoridad. Lo que nosotros, sí, claro, evidentemente para nosotros los católicos la iglesia y el magisterio es algo que se ha ido formando. Creemos también en nuestra propia exégesis. Yo sé que el pastor es experto en sintaxis, pero nosotros sabemos que de la morfología a la exégesis, pues es un camino también complementario, porque si no todos creeríamos lo mismo. Entonces la forma como se interpreta la Sagrada Escritura es lo mismo que decía el pastor. Él puede ver que ve algunos textos bíblicos que no, para su forma de ver y sus estudios, no apuntan a lo que realmente nosotros apuntamos, pero de todas maneras en eso sí es un abanico muy amplio, porque 10 exégetas de 10 confesiones diferentes van a dar 10 interpretaciones diferentes de un texto bíblico. La autoridad para la Iglesia Católica es interesante. Nosotros creemos en la promesa que le hace Jesucristo a Mateo, en Mateo 16, 18, 19 a Pedro, no solamente porque lo nombra la primera piedra, sino también el poder de las llaves de atar y desatar. Creemos que en ese poder de atar y desatar de una manera mística, con la asistencia del Espíritu Santo, es que la Iglesia Católica ha ido formando toda su confesión doctrinal. Por eso es que en esa misma autoridad la Iglesia define qué son pecados mortales, qué son pecados veniales. Acordémosle al pastor, somos solo escritura, nosotros también somos tradición, también somos magisterio, también somos concilios, también somos padres de la iglesia, también somos doctores, como decíamos San Agustín de Hipona o el mismo Tomás de Aquino, que eran de las más grandes lumbreras que ha dado el cristianismo, pues eran católicos romanos. Le recuerdo también al pastor que lo que nosotros creían los cristianos hasta el siglo XVI, en términos generales. Ya después de la Reforma Protestante, donde vienen todas variaciones teológicas, dependiendo de las mismas confesiones de fe. Ahí podemos hablar de lo que es la predestinación, cómo nosotros entendemos también la justificación, la gracia santificante, lo que es la antropología teológica, las causas que tiene el pecado en mi persona, lo que es el libre albedrío, lo que es la concupiscencia. Bueno, como decía el pastor, es un abanico muy grande.
Pero hay algo que yo sí quisiera también decirle al pastor en cuanto a los sacramentos. Hacía mucho énfasis de que si no se cumplía una condenación eterna y demás. Bueno, en primer lugar, todo lo que, por ejemplo, la misma doctrina del purgatorio es una doctrina que es solo para los católicos. O sea, nadie está obligado a creer en el purgatorio, solamente los católicos, porque es un dogma de fe solo de los católicos. Entonces, ahí también quiero aclararle, como tal, esa es una verdad que solamente implica a nosotros. Pero en últimas, nosotros creemos que también lo que hablaba de los sacerdotes, el poder que tienen los sacerdotes, la autoridad, pues eso se ve desde el mismo Ignacio de Antioquía, donde está el obispo, ahí está Jesucristo. O sea, la autoridad la tenía, o sea, como él me decía, ¿por qué el sacerdote tiene ese poder de consagrar y demás? Bueno, es precisamente por esa misma línea de sucesión apostólica y también lo que era la jerarquía, que como se entendía desde los mismos inicios del cristianismo. Pero algo interesante es que quiero decirle que para nosotros el sumo y eterno sacerdote es Jesucristo. Los méritos de Jesucristo en la cruz redimen a toda la humanidad. Es más, soteriológicamente hablando de la Iglesia Católica, y así está en el catecismo, cuando hablamos de lo que es el cuerpo místico de Cristo, nosotros creemos que aún hay medios de gracia y santificación de otras personas, inclusive los que no son cristianos. Porque solamente eso está en el designio de Dios. Pongo un ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz solamente confesó a Jesucristo. Él no se bautizó, él no hizo una profesión de fe, no rezó el credo, pero Jesucristo le aseguró de forma tajante, le dije que hoy estarás conmigo en el paraíso, ya hablando pues de esa eternidad que sigue después de cuando muere en la cruz. Entonces, por eso una persona, un católico, en últimos momentos de su vida, Dios puede darle una gracia y puede él mismo arrepentirse, como lo hizo este ladrón en la cruz. O sea, eso nosotros no creemos pues de esa forma como amarrada, como da a entender el pastor, porque para nosotros la última palabra en el juicio divino es su misericordia divina. Tan es así que el mismo Jesucristo dijo en la cruz, Padre, no le dijo, Padre, condénalos a todos estos que están acá, al Sanedrín, mándalos al infierno, y no dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces creemos que también la gracia de Jesucristo, los medios de redención por su mérito en la cruz, abarcan a toda la humanidad, inclusive una persona hasta el hecho de muerte. En eso no podemos nosotros, nadie puede asegurar que alguien como Judas esté en el infierno porque la escritura no lo dice. Ir más allá de lo que está en las escrituras, podemos decir, sí, transgresió la fe, lo que Jesucristo había mandado, era un hombre de pecado y demás, pero en última instancia nadie sabe qué pasó antes de que Judas se hubiera ahorcado. No sabemos qué pasó en ese momento, si de pronto pidió perdón, como después también lo hizo Pedro, que también lo negó 3 veces. Entonces ahí también quería también explicarle un poco al pastor de que, aunque claro, son medios de salvación, pero tampoco creemos pues que Jesús es un Dios justiciero que nos va a ir cobrando todas nuestras cuentas, porque creemos que también, o por lo menos yo lo veo así, que su misericordia va a ser mucho más allá que su justicia. Si fuera solo por la justicia divina, yo creo que serían muy pocos los que podrían entrar en ese reino eterno de felicidad perpetua. Ahora, quiero hablar sobre el tema del bautismo. En Tito capítulo 3, versículos 5 y 7, hay una cita bíblica que para nosotros es bien interesante. Dice así, voy a utilizar esta Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén, dice, hablando de Jesucristo, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, aquí lo que estaba dando a entender teológicamente, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Ese término baño de regeneración para la Iglesia Católica es una alusión al bautismo. El término regeneración y sacramentalmente no aparece tanto en la teología protestante. Aquí dice en esta explicación a pie de página, el bautismo, nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, da citas como Juan 3:3-6, Hechos 1:5, Efesios 5:26. Sus efectos se anuncian en los versos del 6 al 7, porque sigue diciendo, el que derramó sobre nosotros con generosidad por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos constituidos herederos de la esperanza de la vida eterna. Mire bien que teológicamente es más o menos lo que estaba hablando yo, la salvación, la misericordia, los méritos de Jesucristo en la cruz, en este caso baño de regeneración. En otras Biblias, como esta que es la Biblia de la Iglesia en América, estos traductores católicos vierten ese mismo texto en Tito 3:5 de la siguiente manera, dice, Él nos salvó no por obras realizadas para ser justos, sino conforme a su misericordia, por el baño del bautismo que regenera y el Espíritu Santo que renueva. Ahora, ese término regenerar
es un término griego que quiere decir paligenesia, quiere decir en sus diferentes variantes, nuevo nacimiento, producir de nuevo, nueva criatura, nuevo génesis, o sea, un nuevo inicio. En el catecismo de la Iglesia Católica, si vamos a los numerales 1214 y 1215, hablando del sacramento del bautismo, dice lo siguiente: este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra el bautismo, batisein en griego, que significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar el catecúmeno, la muerte de Cristo, de donde sale para la resurrección con él como una nueva criatura. En el numeral 1215, ese sacramento se llama también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, como aparece en Tito 3:5, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de los cielos, como aparece en Juan 3:5. Ahora, ¿eso lo creían los primeros cristianos? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Creían los primeros cristianos que el bautismo era un sacramento de regeneración? Pues en las epístolas, como decíamos, perdón, en la apología de Justino Mártir, ese gran apologista del año 150, dice así en su apología, primera apología 61.23: cuando se convierte en nuestra fe de que somos verdaderamente estas cosas que nosotros enseñamos y decimos, promete poder vivir conforme a ella. Se les instruye ante todo para que oren y pidan con ayuno del perdón de Dios, hablándole a este emperador, lo que eran los cristianos de esa época, sus pecados anteriormente cometidos, y nosotros oramos y ayunamos justamente con ellos, a la comunión de todos los fieles. Luego los conducimos, a los que van a ser bautizados, a un sitio donde hay agua, y por medio del modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos, pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios Padre y soberano del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. O sea, teológicamente lo que la Iglesia Católica, que en el catecismo de la Iglesia Católica era lo que practicaban los primeros cristianos de la generación del siglo II, sobre todo lo que da este gran nombre de Dios, que ahí vemos también la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Porque esa multiforme sabiduría de Dios no solamente abarca el siglo I, abarca también el siglo II, siglo III, siglo IV y subsiguiente. Ahora, quiero, ¿cómo define el bautismo en la Confesión de Fe Bautista del año 1689? Que aquí la tengo, de esta Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, a manera pues de este diálogo que tenemos con el pastor. Dice así, el bautismo, capítulo 29, artículo 1: el bautismo es una ordenanza, mire bien que aquí cambian el término sacramento por ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de comunión con él en su muerte y su resurrección, en esta injertación en él de la remisión de pecados, aquí también habla de remisión de pecados, y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Lo que único que no aparece aquí es el término regeneración. Ahora, da 3 citas bíblicas como referencia, que son Romanos, da varias citas que son Romanos 6:3, Colosenses 2:14, Gálatas 3:20, Marcos 1:4, Hechos 22:16 y Romanos 6:4. Voy a tomar como referencia Hechos 22:16 de esta Biblia de estudio. En Hechos 22:16 dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: ahora pues, hablando de Pablo, ¿qué te detiene? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando el nombre, invocando su nombre. Ahora, aquí vemos también que la misma referencia que da la confesión de fe bautista sobre remisión y perdón de los pecados también tiene una idea muy parecida a lo que veíamos también en Hechos 22:16. Ahora, yo le preguntaría al pastor, por ejemplo, una persona que confiesa su fe en la iglesia bautista y el pastor, por ejemplo, se quiere bautizar, está en su lecho de muerte y antes de morir el pastor lo va a bautizar de acuerdo a lo que aparece aquí en su misma confesión de fe. ¿Es ese bautismo le perdona estos pecados como dice acá? O sea, ¿es un medio de salvación? Así sea a la última hora de morir. ¿Se convierte el bautismo también esa persona pasa a ser un estado de regeneración porque le limpian esos pecados pasados? Pues así mismo lo va a entender. Por lo tanto, también creo que es un sacramento de salvación también en la iglesia bautista. Ahora, ¿por qué también los niños? Pues resulta que Hipólito de Roma, también como decíamos en su tratado Tradición 21, hacia los años 200, él mismo decía sobre lo que era el bautismo también, como decíamos, de regeneración y de limpieza de los pecados, que incluye también toda la humanidad.
en ese mismo pecado adánico. Por eso es que ya desde la iglesia primitiva también se bautizan niños. La misma costumbre que también tuvo Martín Lutero y la misma costumbre que también tienen los anglicanos. Dice así este presbítero de Roma, dice: los catecúmenos serán bautizados desnudos, primero los pequeños, luego los varones, por fin las mujeres. Esta es la primera referencia explícita que tenemos del bautismo de párvulos. No cabe duda de que se trata del bautismo de párvulos, pues Hipólito instruye que los que no puedan hablar por sí mismos, que era más o menos lo que estaba diciendo el pastor, serían sus padres o algunos de sus familiares quienes hablen por ellos. O sea, una tradición que nosotros apelamos del año 200. Bueno, el pastor no está de acuerdo en nada, pero esta es la tradición de la iglesia, esta es la forma como los primeros cristianos veían el bautismo. Aquí en el siglo III había Espíritu Santo, ¿no? Lo que creían estos cristianos también tiene una idea muy teológica y muy exegética con lo que veíamos de tanto de Timoteo, Tito 3:5, como lo que vemos también de la carta de Justino Mártir y lo que vemos también aquí en la carta de Hipólito de Roma, y también lo que podemos también comparar con el bautismo. O sea, pienso que ahí, por ejemplo, porque no me va a dar tiempo de hablar de los otros sacramentos, pienso que el bautismo sí es un sacramento importante, es un sacramento que, como dice acá, también es de salvación, al menos pues que el pastor me diga su interpretación, como veíamos de acá, de este texto. Ahora, en cuanto a la cena del Señor, bueno, para nosotros sí, creemos que, como dice también el catecismo de la Iglesia Católica, ese otro gran sacramento, dice en el numeral 1328, Eucaristía, se le llama Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. La palabra Eucaristei, como aparece en Lucas 22:19, 1 Corintios 11:24 y Eloheín, Mateo 26:26, en Marcos 14:22, recuerda las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante las comidas, la obra de Dios, la creación, la redención y la santificación. Pero para los bautistas en la Cena del Señor, artículo 1, capítulo 30, con eso termino, hay una variante también, dice: para ellos, muy respetable, la Cena del Señor fue instituida por él la misma noche en que fue entregado, para que observaran en su iglesia hasta el fin del mundo. Qué interesante eso, que observan su iglesia hasta el fin del mundo, pero tendríamos que mirar a ver cómo es la tradición de esos primeros cristianos, cómo celebraban la Eucaristía, sobre todo en las mismas cartas de Ignacio de Antioquía, donde dice que era un banquete de salvación eterna, para el recuerdo perpetuo, para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para una mayor compromiso de todas las obligaciones que le deben a él, para hacer un vínculo, una prenda de comunión con él y entre ellos mutuamente. O sea, más o menos lo que decíamos también, esto aparece también en la Confesión de Fe Bautista del año 1689. Bueno, ahí se me fueron también 15 minutos, voy a parar el cronómetro, lo reanudamos, apago mi micrófono y vamos entonces también para que el pastor también tenga 15 minutos de refutación y refuerzo. Lo mismo, pastor, apago mi micrófono. Si va a compartir pantalla, me avise, pastor. No va a compartir pantalla. Esta vez estamos bien así porque ya escuché tus argumentos. Gracias. Bueno, entonces lo mismo, apago mi micrófono y faltando 2 minutos se lo vuelvo a colocar en pantalla. Adelante, pastor. Claro que sí. Bueno, es bien interesante lo que ha dicho Guido Rojas. Me parece que algunas citas de Martín, no sé si las entendí mal, pero según copié lo que escribió, habría que leer el documento. No estoy diciendo que Justino Mártir no creía en eso, pero ahorita voy a leer lo que él leyó porque no me parece que esa cita favorece el punto, que quizás otras citas de Justino Mártir lo podría favorecer, pero ese no lo favorece. Y ahorita voy a explicar por qué. Él ha citado, por ejemplo, voy a empezar con la cita de Efesios 3:10. Donde el señor Guido Rojas sostiene, cuando dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, pero no tenga el adverbio, sea ahora, o sea, en este tiempo el que se está dando una nueva revelación que fue concedida nada más y nada menos que al apóstol Pablo, porque hay que ver de qué está hablando Pablo a la luz del contexto, hermano Guido. Mira, a la luz del contexto, tú tienes que coincidir conmigo que Pablo está revelándonos un gran misterio. Y el gran misterio que nos está revelando es cómo Dios, y ese es todo en sinopsis lo que es la carta a los Efesios. Tú tienes que estar de acuerdo conmigo en que Pablo, cuando habla del misterio, se está refiriendo a cómo Dios hizo de dos pueblos uno solo, rompiendo la pared intermedia que había de división entre judíos y gentiles, y los incorporó por medio de la fe en Jesucristo a la iglesia, formando un solo cuerpo. O sea, que un judío convertido a Cristo y un gentil convertido a Cristo ahora son un solo pueblo. Ya no hay dos pueblos divisorio. Eso era algo que era inadmisible
hasta que Dios le reveló esto a Pablo. Y Pablo ora para que nosotros podamos entender cuál es la multiforme gracia de Dios. Y cuando habla de esto, no está hablando de los sacramentos. De hecho, en Efesios no se habla de los sacramentos, hermano Guido. Y te voy a llamar así, hermano, porque yo considero que tú eres un hombre de Dios. Pero fíjate esto aquí. Vamos a ver esto. Aquí tenemos el contexto de Efesios. En Efesios, cuando Pablo dice, es interesante lo que dice. Dice, para que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? ¿A los fieles de la iglesia? No, porque era un misterio que ni siquiera estaba revelado a los principados y potestades. ¿Dónde? Frase temporal, en los, del lugar, en los lugares celestiales. El misterio que Dios le reveló a Pablo estaba velado aún para los entes espirituales en los lugares celestiales. Eso incluye ángeles, principados y todo lo que Pablo está hablando ahí. Pablo no está hablando de que el misterio son los sacramentos que ahora van a conocer los fieles de la iglesia. De eso no está hablando Pablo. Eso es por ahí, porque hay que entender la carta en su respectivo contexto. Ya eso por ahí, una exegesis así por encimita. No me voy a meter mucho ahí, pero para aclararte eso, yo estoy de acuerdo que Dios se mueve multiformemente en su iglesia, pero este texto no apoya la idea de los sacramentos, porque Pablo está hablando es como ese misterio que él ha revelado, que Dios le ha revelado a él y que ahora lo está dando a conocer a él, y aún dándolo a conocer, Pablo dice que hay que orar para que puedan comprenderlo. Y además, para los ángeles, para las entidades espirituales, ¿ok? Nos dice confesión y unción. Bueno, me metí con eso ahorita. En los primeros 1000 años dice que esto siempre ha sido la consistente fe de la iglesia desde los primeros siglos hasta la reforma. Eso no es cierto del todo, señor Guido. Porque cuando tú ves patrística y lees toda la patrística, vas a ver divisiones de opiniones en todo lo que tiene que ver con el bautismo. Y cuando tú estudias el bautismo a la luz de la historia, no me voy a meter con ese tema profundo, pero aún se obligaba el ayuno, por lo menos si agarramos un texto que, aunque para Eusebio de Cesarea era espurio, como es la Didache o Didache, se creía que se tenía que mandar a ayunar tanto el bautizando como el que iba a bautizar. O sea, no estaba a la vista lo de los infantes ahí. Entonces es muy importante eso, porque un infante no puede ayunar. Entonces es muy importante que no había consistencia. Y así tú puedes ver muchas cosas. Habían sexos exorcizaba, a veces se aplicaba sal, se hacían diferentes ritos. En eso yo no me voy a meter, pero había gente que no creía en eso. Además, en el libro de los Hechos, cuando tú comparas todo el comportamiento de 40 años de historia de la iglesia, no se parece nada a la iglesia católica. No tenemos a Pedro en Roma como papa y tenemos muchas cosas. No me voy a meter ahí, pero hay muchas cosas que no se parecen. La transustanciación es llamada así porque es un misterio de la iglesia. Bueno, y cita Efesios 3:10. Ya demostré que ahí Pablo no está hablando de eso. Él lo infiere, pero no está hablando de eso. Nos habla históricamente de cómo el protestantismo, el señor Lutero rompió con todo, se quedó contra el sacramento y luego hicieron los otros, pero tú no dices el por qué, porque él analizó los mismos puntos que yo mostré aquí y había un contexto que eran las simonías o las indulgencias por las que la Iglesia Católica se estaba enriqueciendo, cobrando una gran cantidad de dinero y garantizando que las personas iban a pasar del purgatorio al cielo directo con pagos y donaciones y cosas que tú sabes que eso es así, ese era el contexto real. Y cuando él comienza a leer que la justificación es solamente por la fe, aparte de las obras de la ley, el hombre automáticamente cambia su perspectiva y comienza a demandar una respuesta que al momento nadie respondía. Ese es el contexto que te faltó mencionar. Un solo bautismo y una sola fe. Bueno, yo voy a demostrarle al señor Guido Rojas que ellos no creen en un solo bautismo. Y ahorita él acaba de renunciar a la sola fe, porque ellos dicen que hay un bautismo de agua que es el único medio que siempre ha creído la iglesia por siglos, desde el primer siglo, que es el bautismo regeneracional en agua, pero ellos se han inventado un bautismo en sangre para los que no se pueden bautizar. Eso no viene de la Biblia ni viene de los primeros siglos. Es un invento de la Iglesia Católica. Entonces no es unánime en ese punto. Entonces no es un solo bautismo, son dos bautismos. Porque usted no me va a decir que el bautismo en agua es una cosa y el bautismo de sangre es lo mismo, que pagan con su propio martirio el perdón de sus pecados. Eso es otro bautismo. Entonces ustedes no tienen un solo bautismo, tienen dos bautismos. Justificación por la... Entonces él dice, y una sola fe, pero usted acaba de decir que en la misericordia de Dios, Cristo puede echar por tierra cualquier cosa. Todos estos sacramentos, todo este sistema elaborado de la Iglesia Católica sacramentalista, Guido, con mucho respeto, yo veo que es un montaje aparatoso de la Iglesia Católica, muy estrambótico, que difiere en parte también a los ortodoxos griegos, porque los ortodoxos griegos, por ejemplo, no creen en la transustanciación, que ellos creen en presencia real, y no creen
no aceptan y prohíben que uno de sus fieles, los ortodoxos griegos, los orientales, comulguen en la Iglesia Católica, aunque ustedes sí son flexibles y permiten que eventualmente puedan comulgar en la Iglesia Ortodoxa griega. Pero los griegos no aceptan la consagración del sacerdote de los ortodoxos, de Occidente, de la Iglesia Católica Romana. Ahí tenemos un problema porque por lo menos no están unidos en ese punto. Justificado por la fe en el bautismo, la Iglesia Católica admite a otros cristianos, a otras personas que sean justificados por la fe en el bautismo. Luego, bueno, eso no me voy a meter con eso ahorita, explico la autoridad. Entonces tú dices que la morfología simplemente es un complemento, estamos completamente de acuerdo con eso, pero la morfosintaxis griega te da el significado. Voy a moverme rápido. Promesas hechas a Pedro, poder de las llaves, eso es otro tema que podemos discutir. Ahorita no me voy a meter con eso porque no voy a discutir la autoridad de la iglesia ahorita, ya lo hemos discutido cuando hablamos de sola escritura. ¿Dónde está el obispo? Tú dices, desde la antigüedad se creía, por ahí dijo un padre de la iglesia, donde está el obispo está Cristo, donde está el creyente está Cristo. Yo te puedo decir lo mismo, porque tú dices, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice que el Padre y él habitarían en aquellos, en su pueblo, estar en medio de ellos. Entonces, donde quiera que haya un cristiano está Cristo, porque por eso somos cristianos, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu por dentro de nosotros, así que eso no prueba nada. Si él dice, donde está el obispo está Cristo, donde está un cristiano está Cristo también, porque ellos tienen a Cristo por dentro, a menos que no tengamos a Cristo. Un católico dice, Dios puede darle una gracia, puede garantizar, tú dices, en un momento dado que alguien cometió un pecado mortal y se murió, Dios puede darle una gracia, pero usted no lo puede garantizar. Puede no es lo mismo que garantía. Usted no lo puede comprobar ni lo puede garantizar. Puede que se la dé. Se la da tirando por la borda todos los sacramentos. Entonces sacas el ejemplo del ladrón de la cruz. Para probar tu caso, el ladrón de la cruz refuta el sistema de la Iglesia Católica porque ocurrió en el pacto. Ya después, ya en la institución del nuevo pacto. Él murió en el nuevo pacto después que Cristo murió. Entonces refuta el sistema católico romano, y el caso de Cornelio recibió regeneración, hasta profetizó, exaltó a Dios hablando en lenguas, recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11. Y ellos dicen que el arrepentimiento fue un don dado de Dios también a ellos. Son medios de salvación. En pocas palabras, Guido dice, es que sí, los sacramentos son medios de salvación, pero hay excepciones, porque Dios puede darle una gracia, pero no lo puede garantizar. ¿Cómo me lo compruebas? ¿Cómo me lo demuestras? Bautismo, Tito 3.5 es la regeneración, es el bautismo. Tito 3.5 no está hablando del bautismo. De hecho, la palabra bautismo no aparece en el texto griego. De hecho, yo tengo aquí el texto, dice, no salvó, ¿quién? Dios no salvó, y dice, no por obra de justicia. En el texto griego dice que nosotros hicimos. El bautismo es un acto de justicia, una obra de justicia. Está contradiciendo el bautismo. Si ahí estuviera a la vista el bautismo, esto, no por obra de justicia que nosotros hicimos, hay un problema, Guido, porque Cristo dijo cuando se fue a bautizar, Juan Bautista no quería bautizarlo y Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces es una obra de justicia. Y está diciendo aquí que Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hicimos, sino que lo hizo por su misericordia. El medio es la misericordia y el otro medio es el lavamiento de la regeneración. Ahí hay que ver los genitivos exegéticos, el lavamiento o el baño, porque dice es el baño, la cual es la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Sigue leyendo, del cual hay un genitivo ahí. Dios derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, nos dice por el bautismo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de la esperanza de la vida eterna a la luz de el baño, que es la misma regeneración y renovación que causa el Espíritu Santo o que es producido por el Espíritu Santo, pero no está a la vista el bautismo aquí. De lo contrario, es una obra de justicia. Contradice a Cristo cuando dice es necesario que se cumpla toda justicia, toda obra de justicia. Entonces, el bautismo es una obra de justicia. Ahí tenemos el problema. Citaste a Justino Mártir, Apología 61.2.3. Quisiera que volvieras a leer eso en tus últimos minutos. Por medio de la regeneración, nosotros fuimos regenerados por medio de la regeneración con que ellos fueron regenerados por la misma regeneración que nosotros fuimos regenerados. Ellos son regenerados, dijiste tú. Entonces pusiste, este conector es muy importante. Entonces son bajados al agua. Entonces, si primero son regenerados y entonces son bajados al agua, no es el agua que los regeneró. Por eso te dije, esa cita, creo que está mal citada, o al menos no apoya tu punto, porque dice que ellos son regenerados de la misma manera que nosotros fuimos regenerados, entonces son bajados al agua. Entonces la regeneración ocurre primero y luego viene el conector temporal de secuencia. Entonces, luego que son regenerados como nosotros, son bajados al agua. No dice, son bajados al agua al igual que nosotros y entonces reciben la regeneración al igual que nosotros. Eso no es lo que está diciendo Justino Mártir ahí. No estoy diciendo que Justino Mártir no creía en el bautismo regeneracional. Lo que estoy diciendo es que ese texto que citaste,
o está descontextualizado o no representa lo que dice Justino Mártir o lo leíste mal. Por lo menos así yo lo copié aquí. Tú dices, la ordenanza, la iglesia bautista tiene el bautismo como una ordenanza y como señal de comunión con él. Entonces, si me haces una pregunta, si alguien está muriéndose en el hecho de la muerte y quiere bautizarse, ¿ustedes le dan el bautismo lo salva? No, lo bautizamos porque está mostrando que realmente tiene una fe genuina en Cristo y lo que lo salva es la fe. El bautismo es una evidencia o un cumplimiento de una orden, si da tiempo para bautizarlo, pero no es el bautismo el que lo salva. Es más, pudiera darse que vamos a bautizarlo y el momento en que lo vamos a bautizar la persona se murió y no dio tiempo. De todas maneras, la persona está salva porque la intención es lo que cuenta, muestra la fe. Nosotros creemos la sola fide, la justificación es por la fe. Y aunque los bautistas digan eso, que es una señal, no dice que es exactamente el bautismo. Cuando dice señal, no es lo mismo que decir que nos pone en comunión con Dios automáticamente, como si cree la Iglesia Católica que cree en la regeneración. Un punto en contra que tiene la Iglesia Católica en uno de los numerales, creo que en 998, que dice, hay una obra más grande que la obra de la creación. Dice que es la justificación de los escogidos de Dios. Y entonces dice, ¿por qué? Porque es mayor, porque es más grande, porque la justificación, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la justificación de los elegidos de Dios jamás pasarán. Y eso es la cita de San Agustín de Hipona en el Catecismo, y eso es palabra infalible de la Iglesia Católica. Y eso pone en tela de jaque y hasta contradicen hasta algunos anatemas que ellos tienen aquí en el Concilio de Trento, donde se oponen a la doctrina de la justificación y contradicen otro documento oficial de la Iglesia que cuando hablemos cuando hablemos del tema de la predestinación lo vamos a ver. Guido dice que Dios puede darle una gracia, pero al decir eso es simplemente una mera hipótesis, nada comprobable, y se opone al menos 4 anatemas o 3 anatemas del Concilio de Trento. El canon a 3 cánones, al canon 9. Si alguno dijera que por la sola fe es justificado el impío, de modo que quiere decir que nada más se requiere que coopere para obtener la gracia de la justificación y que de ninguna manera es necesario que esté preparado y dispuesto por el movimiento de su propia voluntad, sea anatema. Canon 12. Si alguno dijera que la fe que justifica no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia, que es lo que está acudiendo el Señor, la misericordia de Dios, la divina misericordia que perdona los pecados por Cristo, que solo esta confianza es aquella por la cual somos justificados, sea anatema. Canon 15. Si alguno dijere que el que ha nacido de nuevo y ha sido justificado está obligado por la fe a creer que está ciertamente en el número de los predestinados, sea anatema. Contradice el catecismo porque ellos dicen que los justificados no perderán la justificación, aunque el cielo y la tierra pasarán, y que esa es una gracia mayor o una obra de Dios mayor a la obra de la creación. Entonces, por eso es que es un tema bastante complejo, Guido, con el respeto que te mereces y que se merece la Iglesia Católica. Obviamente eso es lo que yo veo en el sistema católico romano y la razón por la cual yo veo esto defectuoso. En pocas palabras, toda mi exposición ha girado en que para la Iglesia Católica romana la salvación se entiende dentro de un sistema sacramentalista en el que 2 tipos de pecados son tratados por el sacerdote para la recuperación del estado de gracia o remoción de castigo temporal. La salvación es simplemente un proceso que no garantiza la salvación de nadie y que es muy probable que terminemos en el purgatorio sin saber cuándo vamos a salir de ahí o que terminemos en el infierno, aunque haya asistido a la iglesia más de 8,000 veces en un estado continuativo. Un solo pecado mortal me deja frito light, fritico y sin aceite. Bien, gracias entonces por los 15 minutos de refutación y refuerzo del pastor. Y vamos entonces a los últimos 5 minutos, lo voy a dejar acá, de conclusión, de ideas generales, ya para concluir este interesante tema de los sacramentos y la soteriología. Entonces, empiezo, esto sí lo voy a dejar, voy a dejar el cronómetro porque es un tiempo muy corto. Empiezo desde... Bueno, quería aclarar al pastor, y gracias por las clases que nos da de sintaxis sobre lo de Efesios, pero yo nunca dije que la multiforme sabiduría de Dios daba los sacramentos. Nos está diciendo que en esa multiforme sabiduría de Dios nosotros entendemos la forma como esa iglesia con la acción del Espíritu Santo ha venido actuando en el transcurso del tiempo. Por eso hablaba que ahí incluye también los sacramentos, incluye también la liturgia, incluye también la jerarquía eclesiástica, incluyen los credos de fe, incluyen los primeros sínodos, incluyen las primeras herejías que se combatieron. A eso me refería, pero no estaba hablando específicamente de lo que eran los sacramentos. De hecho, inclusive en Efesios 3:21 también algo interesante, también es casi como una zoología, donde dice también el apóstol Pablo, dice la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los tiempos. O sea que a la gloria se le va a dar a Jesucristo también unido
a la iglesia que siempre va a estar y que siempre va a estar, porque el poder de la muerte no podrá vencerla. Ahora, ya nuestros hermanos evangélicos protestantes también se unen a esa misma historicidad, se unen a esa misma iglesia a partir del siglo XVI, con lo cual pues creo que también el Espíritu Santo puede actuar donde quiera, pero nosotros apelamos a esa tradición anterior, que el pastor de pronto, las citas bíblicas que yo vi, desde la misma exégesis católica, pues ahí sí, yo no me pongo, simplemente así los católicos ven esa, Tito 3:5 de regeneración y de lavado, pues el pastor lo ve de otra manera, pero entonces ahí sí, vuelvo a repetir, la exégesis es lo que hace la diferencia entre un biblista y el otro, pero de todas maneras es una de las principales Biblias de estudio, de una de las últimas Biblias de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Quiero concluir también con Justino Mártir, porque también lo que es la Eucaristía, la acción de gracias, también uno de esos documentos también, como decíamos en su apología 1, 65 y 67, es casi una radiografía de lo que nosotros los católicos hacemos hoy en día en la Eucaristía. Dice así: en el día en que se llama el día del sol, o sea, ya el domingo, no el sábado, o sea, el domingo reemplaza el sábado por la autoridad de la iglesia, porque no hay ningún mandato en el cual Jesucristo diga cambien el sábado por el domingo. Es la autoridad de la iglesia con la multiforme sabiduría de Dios que ya deja el sábado a un lado y se queda con el domingo, que es lo que alegan los adventistas del séptimo día. Tiene lugar la reunión en un mismo sitio, de que todos los habitantes de la ciudad o en el campo se lee primero cómo es la distribución de lo que era las celebraciones de los primeros cristianos. Es lo mismo de la Iglesia Católica, liturgia de la palabra y después liturgia de la Eucaristía. Lo primero es, se leen las memorias de los apóstoles, que en este caso son los evangelios, los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside, que en este caso eran los episcopos, los presbíteros, tal cual como es Ignacio de Antioquía, toma la palabra para incitar y exhortar la imitación de tan bellas cosas. O sea, había una iglesia jerárquica. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quieran que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina estas oraciones nos besamos unos a otros, lo que llama el ósculo de la paz, que también es una costumbre de los judíos. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua con vino mezclado. El presidente los toma y eleva da una alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, y da gracias, aquí viene el término Eucaristía en griego, Eucaristía, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminen las oraciones y las acciones de gracia, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén, o sea, así sea, estamos conforme a lo que se acaba de hacer. Otra vez los emblemas de la Eucaristía. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracia, otra vez Eucaristía, el pueblo le ha respondido: los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan y vino y agua eucaristizado, y lo lleva también a los ausentes. En este caso es lo que se llama el viático, donde también Hipólito de Roma en el siglo III dice que eran los enfermos o los presos, o inclusive también las personas que no podían asistir a esta celebración. O sea, la máxima celebración de los primeros cristianos, la Eucaristía, es lo mismo que la Iglesia Católica. Creían en la presencia real de las especies. El mismo Ignacio de Antioquía dice: el pan es la carne y el vino es la sangre. Así lo entendemos la Iglesia Católica, así lo hemos profesado, así lo hemos celebrado en nuestras asambleas desde los tiempos de Justino Mártir hasta nuestros días. Las variantes, como todo, pues cada quien se le respeta también la doctrina, la teología, la forma como el pastor también ve los sacramentos y la forma como él también lo puede interpretar de acuerdo también a su mismo pensar y también a su misma doctrina. Por lo tanto, yo termino acá y con eso pues concluyo esta intervención, sobre todo haciendo mucho énfasis a lo que fue el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía, que se ve de una manera muy palpable desde los primeros siglos. Gracias. Ahora sí, pastor, usted tiene 5 minutos para que pueda redondear su idea y usted me dice desde cuándo empieza. Muy bien, gracias Guido. Vamos entonces a responder algunas cositas aquí, más bien a resumir, porque no quiero entrar en esta disputa. Yo creo que hemos presentado los puntos muy claramente. Yo sigo diciendo que la doctrina de la salvación en el catolicismo romano es defectuosa, a mi modo de ver, porque veo justamente que no garantiza la salvación de nadie,
y se corre el riesgo de ser anatematizado y simplemente se cae en la especulación de que puede que Dios le dé una gracia especial, pero eso no es garantía, porque se pone en contraposición con algunos artículos del catecismo y de los cánones de algunos concilios, como el Concilio de Trento. Hemos hablado aquí prácticamente tres columnas importantes que cuando uno las estudia en el Concilio de Trento justamente, no quiere decir que a partir del Concilio de Trento fue que se comenzó a creer esto, sino la Iglesia lo creía, pero lo definió con unas cuantas anatematizaciones para los que pensábamos distinto, o para los que pensaban distintos, o los que piensan distintos. En primer lugar, la naturaleza del pecado, tipos de pecados, veniales, mortales, los castigos pueden ser temporales o eternos, el perdón, puede que se dé completo o no, juega un papel importante la sinceridad y la genuinidad de la persona en la confesión, el acto de contrición que sea genuino, no hay garantía, la persona puede condenarse, no importa cuánto tiempo haya asistido a una misa. Y es probable que Dios le dé una gracia a última hora, eso no lo pueden demostrar. ¿Ok? De todas maneras seguirán orando porque seguramente terminó en el purgatorio o si está en el infierno, no, ya por ellos no se oraría. Porque esa es otra cosa. Pero bueno. La justificación, ahí se habló mucho de 16 capítulos y 33 cánones en el Concilio de Trento. Se condena la sola fide de los reformadores en este concilio. Y con respecto al bautismo, se enseña que quita el pecado, que regenera, que predispone al creyente bautizado infante para la gracia. Se habla de la confesión, que quita el pecado mortal, pero no garantiza pero no quita el castigo temporal, y por eso surgen lo que se llaman las ¿cómo se llama eso? Las penitencias, no, como que le mandan a hacer algo más a la persona para remover el castigo temporal. No me recuerdo si son las penitencias ahora mismo. Y por supuesto la comunión. Algunas cositas que dijo por aquí no las voy a tocar porque es ponernos a citar a Justino Mártir. Tú me puedes citar a Justino Mártir, yo te puedo citar a Ireneo de León y te puedo citar a una gran cantidad de personas que difieren del pensamiento tal cual lo presentan algunos. O sea, que es muy peligroso citar padres de la iglesia selectivamente, Guido, a mi modo de ver, y tú lo sabes muy bien porque tú sabes que en todos estos temas había opiniones compartidas. O sea, aún el sacramento de la Eucaristía, tú dices, siempre lo hemos creído, y citas a Ignacio de Antioquía. Yo te puedo citar varios que creían que era simbólico y padres de la iglesia. O sea, tú sabes que en la patrística habían encuentros, había simplemente opiniones divididas. Y eso está claro, se ve incluso en el tema del bautismo. Tú dices, por ejemplo, citas Efesios 3:21, donde dice 3:21, creo, la gloria en la iglesia. Pero hay que tener cuidado porque en el texto griego tenemos unas frases dativas preposicionales. Es verdad que la mayoría de las Biblias traducen a él sea la gloria en la iglesia, incluyendo Reina Valera, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pero el dativo de medio, en, que se escribe así, epsilon, ni, puede implicar también, Guido, medio. De hecho, en el Nuevo Testamento tiene un comportamiento más de medio, y lo que está diciendo es a él, se refiere al Padre, a Dios, sea la gloria, se suple el verbo sea porque no está en el griego, sea la gloria por medio de la iglesia, y porque en el griego tenemos una conjunción que es la conjunción que dice y por medio de Jesucristo. Por eso que es mejor traducirlo por medio de la iglesia y hay Biblias que traducen así. O sea, a Dios sea la gloria por medio de la iglesia. La iglesia es el medio por el cual Dios recibe gloria, y por medio de Jesucristo, porque si no el conector, la conjunción que no tiene sentido ahí. Los que traducen a esa la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, eliminan la conjunción que para no hacerlo de medio. Y esa es una traducción viable, sí, pero le están dando un sentido locativo, pero en realidad tienes un sentido de medio. Esa es otra discusión. No necesariamente implica algo locativo porque tenemos una conjunción que impide que podamos traducir en la iglesia, en Cristo, más bien en la iglesia y en Cristo. Podría ser y en Cristo, pero nadie traduce y en Cristo. Entonces, puede ser de medio también. Y cuando tú dices los protestantes tienen diferentes opiniones, es justamente por la multidiversidad el abanico de posibilidades interpretativas que se desprenden de la sintaxis a la luz de las reglas gramaticales. Y por eso también tenemos esa división en los padres de la iglesia. Muchas gracias, Guido.
Bien, listo. Entonces ya con esto concluimos este interesante diálogo, debate con el pastor que Winston Nene, Candela pero pura. no. No, pero sí, esto es interesante porque cada uno da sus posiciones. Lo bueno es que se haga con el respeto, educación, como nos pidió nuestro amigo el doctor Santiago, que es alguien que conoce el pastor y que tengo también el agrado también de conocer. Yo conozco muchos pastores bautistas que los considero mis amigos y demás. Creo que fue muy fructífero, muy interesante las exposiciones, muy buenos los argumentos del pastor y bueno, cada quien sacará sus propias conclusiones. En este momento tenemos 73 personas en mi canal. El pastor creo que no pudo hacer su conexión, pero ya después lo pasará a su canal en YouTube y a sus redes sociales. Vamos a poner de acuerdo con el pastor porque vamos también a intercambiar también este mismo formato, como el pastor después vamos a ver otros temas también que sea tanto de teología católica como también de teología bautista también para mirar esas posturas y que pues sea para el enriquecimiento de todos. Bueno, no siendo más, yo me despido de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para todos, un abrazo fraterno para el pastor, para su comunidad y le damos paso también para que el pastor Winston Medina también dé sus saludos finales y sus mensajes también. Y a su audiencia, y después de, si quiere dar pastor también su canal y todo para que la gente también lo siga. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por la participación activa en el chat. Yo sé que este es un canal meramente católico, así que los comentarios no nos van a favorecer mucho a nosotros en el ala protestante, pero también algunos amigos y hermanos que están por acá que son protestantes también, como yo. Pero agradezco la sinceridad de Guido Rojas y el formato que él mismo ha propuesto. Y claro que sí, Guido, podemos abordar un tema de la predestinación. Los que quieran seguir mi contenido, mi canal se llama Biblia en Contexto. Tenemos Biblia en Contexto 1, que es el principal, y luego tenemos Biblia en Contexto 2 y Biblia en Contexto 3. Muchas gracias, Guido, por tu apoyo y por este diálogo tan interesante que has presentado también argumentos que son bastante interesantes en tu exposición. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Amén.